Con esto ahora quiero darle la bienvenida al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos acompaña en los estudios aquí en Guayaquil. Buenos días y feliz año para usted también. Gracias, buenos días, feliz año para usted y para todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, comenzamos ya las labores, arrancamos este nuevo año y el Consejo Nacional Electoral lo hace con algunas resoluciones. El día de ayer pues se aprobó el mantenimiento de la personería jurídica para el movimiento Fuerza Compromiso Social con 3 votos de mayoría. De esta forma, se habría desechado el informe de Contraloría que decía que dicho movimiento pues debería más bien eliminarse. ¿Qué decía este informe de Contraloría, ingeniero, que llevó incluso a que usted se abstenga dentro de esta votación? El informe de Contraloría determinaba que la existencia jurídica de esta organización política y de 3 más, que ayer conocimos 2, el caso de Podemos y el caso de esta Fuerza Compromiso Social, estaba contaminado por el hecho de que las firmas de respaldo para su existencia jurídica presentaban irregularidades. Ellos habían hecho un análisis sobre la base de los números de cédula que no empataban con los números de cédulas que tradicionalmente uno tiene, el número de dígitos en su cédula. Y determinaba de esa manera un número importante de firmas que a su criterio, y obviamente yo coincido con aquello, eran irregularidades. Eso contaminaba, como lo dije al comienzo, la existencia jurídica por cuanto a la legalidad de la existencia, de la vida de estas organizaciones políticas, no procedía. Entonces, ¿qué pasa ahora que el Consejo Nacional Electoral, en su mayoría, desconoce ese informe de Contraloría? ¿Por qué no consideraron esa observación de esta adulteración de números de cédula que dan paso pues al registro de las firmas? ¿Por qué no fue contemplado? Más bien, sino hecho a un lado. Considero que es importante mencionar un poco lo que pasó. La sesión de anoche era una sesión que debió haberse realizado 6 días antes y que por alguna razón inexplicable fue postergada. Anoche, 1 minuto antes de entrar en la sesión, recién se nos entregan los informes de asesoría jurídica sobre estas 2 organizaciones políticas. Y claro, este es un asunto muy serio que usted no puede tomar un documento 1 minuto antes y tomar una decisión tan importante para la vida jurídica de una organización política y también para la seriedad con la que tiene que actuar en la función electoral. Eso a mí en lo personal me llevó a abstenerme. Pero adicionalmente creo que ese informe también adolecía de ciertos errores, como establecer, por ejemplo, un análisis específico sobre la existencia o no de la ilegalidad de la firma. El informe apuntaba, sobre la base de lo que señalaba la asesora jurídica, que es lo que respaldan los 3 consejeros de mayoría, es que sobre la existencia de ya una participación tenían una legitimidad, por lo tanto ya estaban legalmente constituidos y no podían declararlo como posiblemente era la aspiración de Contraloría de dejar insubsistente el registro de estas organizaciones políticas. Y desde su punto de vista quizás personal, ¿cuál va a ser la implicación entonces de que se haya regresado la personería jurídica a estos 2 partidos? Yo creo que la responsabilidad va a ser ante Contraloría, porque si la Contraloría determinó una irregularidad, primero nosotros debimos haber trabajado sobre quiénes calificaron, cuáles fueron sus responsabilidades, por qué se produjo tal situación, y no por el hecho de haber participado en un proceso electoral en un momento dado, ya con eso nosotros podríamos legitimar la existencia legal de una organización política. Yo creo que esto debió haber sido analizado más en profundidad, pero insisto, no puede presentársenos 1 minuto antes de una sesión un informe. Me suena como que toma esto, toma decisiones y en lo personal no trabajo así. Pero sería una forma de favorecer a quién para tomar estas decisiones, así a la ligera o a la rápida. Posiblemente desde el punto de vista de la asesora jurídica, ella cree en eso, pero quien toma la decisión al final del día son los consejeros que votan a favor, porque no cuestionan en absoluto, ellos votan sí todos los informes de asesoría jurídica que son presentados. Anoche, por ejemplo, el consejero Cabrera hizo una exposición muy amplia sobre las abstenciones que Luis Verde Soto y Enrique Pita tienen en los procesos. Señaló el número de abstenciones que tenía cada sí, claro, hizo una exposición muy amplia sobre el número de abstenciones. Pero el tema no es votar a favor o votar en contra, el tema es razonar los votos. Nosotros no somos
borreguitos para ir y decir sí a todo. Pero eso quiere decir que esos 3 consejeros tienen plena confianza en la asesora jurídica del Consejo Nacional Electoral, porque más allá de darse tiempo quizás de leer el informe, confían plenamente y por eso siempre están respaldando podríamos lo llegar que al se extremo, presente en el pleno del CNE. Podríamos llegar al extremo que la asesora jurídica sea la que sesione, porque si eso es así y sus informes son aprobados incondicionalmente, sin cuestionamiento ninguno, pues al final del día, ¿para qué sesionamos? Porque ya hay 3 votos a favor y por lo tanto no tengamos sesión, no perdamos el tiempo. Ahora, y para cerrar ese tema y pasar a otros, ¿queda insubsistente la posibilidad de una investigación más prolija sobre ese tema? Ahora que usted mencionaba aquellas cosas que quizás se le escaparon a Contraloría y que debió ponerlas dentro de la investigación o del análisis en relación a este tema de la personería jurídica de estos movimientos. La pelota está en la cancha de Contraloría en este momento. El Consejo tomó una decisión legítima porque es una mayoría la que tomó la decisión que corresponde. La pelota está en la cancha de la Contraloría, porque es Contraloría la que podría cuestionar esa decisión sobre la base de su informe previo, sobre el hecho de que no se ha hecho una investigación en profundidad sobre los cuestionamientos que Contraloría hizo en su oportunidad. Por lo tanto, podríamos estar expuestos, o aquellos que aprobaron el informe podrían estar expuestos a cuestionamientos por parte de Contraloría y eso acarrea de todas maneras sanciones de algún tipo. Ahora, hace unas semanas atrás conversaba con usted en este espacio sobre el tema del director nacional de procesos, el señor Loyo, una vez que él fue detenido junto con el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y que ahora pues vemos después de un proceso se ha acogido al procedimiento abreviado, reconociendo que sí cometió un delito y bueno, ahora condenado a 1 año por asociación ilícita. ¿Cómo toma usted esta resolución cuando meses atrás usted con el consejero Verde Soto presentaron denuncias relacionadas con el mal proceder o irregularidades por parte del señor Loyo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, denuncias que en su momento fueron desestimadas? Tengo un mal sabor en la boca sobre esta situación, porque si bien es cierto este señor Loyo acepta su responsabilidad, no encuentro en las noticias que nada se refiera sobre la situación de su vinculación con el Consejo Nacional Electoral y que estas irregularidades hubieran alcanzado a designaciones de funcionarios en el Consejo Nacional Electoral. La verdad es que tampoco conocemos mucho de la información en relación a qué es lo que él había hecho, pero hablemos específicamente de la función electoral. El señor Loyo tenía la capacidad de recomendar. La esposa del señor Loyo era la directora de talento humano de la provincia del Pichincha. Y de acuerdo a la política que ha implementado la autoridad máxima de la institución, quienes asumen la responsabilidad de diferentes áreas, prácticamente asumen también el derecho a proponer nombres sin cuestionamiento. Y ahí es la existencia del señor Loyo, porque no obstante que fue cuestionado en su momento, tanto por Verde Soto y por mí, no pasó absolutamente nada. Y hay otros casos también, en cuanto hemos cuestionado personas que sin mayor trascendencia, sin mayor experiencia, incluso con algún vicio o defecto, son contratados, solamente porque son propuestos por estas 2 personas que, conjunto con la presidenta, hacen mayoría. Eso nos lleva a creer, aun cuando no tengamos evidencia, pero tampoco ha habido ningún tipo de investigación interna, en profundidad, por supuesto, de que deberían de existir más personas que en un momento dado se beneficiaron a la generosidad, entre comillas, del señor Loyo para conseguir puestos. ¿Pero y a quién corresponde hacer esa investigación interna? Por supuesto a la autoridad máxima, que es la máxima autoridad. Pero fue quien en su momento, esa autoridad máxima, desestimó esas denuncias, quien además después de un tiempo ha dicho que se ha investigado pero que no se ha encontrado realmente pruebas o material que sustente lo que ustedes en su momento denunciaron. Mucho me temo que esas investigaciones de alguna manera no hayan tenido la finalidad de que se encuentre la verdad. De alguna manera tenemos que entender, y es muy natural, es muy humano el hecho de que si se descubriese tal cosa, contamina aún mucho más la imagen, no solamente de quien hoy está presidiendo la institución, sino claramente la misma institución. Pero y más allá de eso, ¿cuáles pueden ser las repercusiones o las consecuencias de lo que usted acaba de mencionar? Acaba de decir que la mayor parte de conformación quizás de este Consejo Nacional Electoral, las personas que están ahí, vienen por decisión de 3 de los integrantes del Pleno,
y podrían ser personas que o no tienen la preparación o que incluso tienen algún vicio o defecto dentro de su historia, de su currículum. Entonces, ¿qué repercusiones puede tener eso? Eficiencia, fundamentalmente eficiencia, porque mucho me temo que no siempre, por un lado, las personas que son designadas tienen eficiencia. La eficiencia de vida y la experiencia para enfrentar en el área de informática, en el área de organización de procesos. Pero por otro lado, también es cierto que de alguna manera esa concentración incondicional, absoluta, no supervisada, prácticamente no supervisada, puede llevarnos a errores graves respecto a la organización propiamente dicha, respecto al plan de trabajo y a la planeación estratégica de las acciones que debemos tomar enfrentándonos a un proceso futuro. Ahora, pero precisamente la falta de actuación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, ante las denuncias sobre el señor Loyo se constituye en una de las razones, de las 4 razones que llevan a que se estudie la posibilidad de dar paso a este juicio político, tema que ya está en la Comisión de Fiscalización. El lunes, precisamente, pues la Comisión de Fiscalización se convocará para resolver este tema y se recomenzarán a fijar fechas para receptar las pruebas de cargo y de descargo, y seguramente usted estará convocado ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para dar sus argumentos en torno a lo denunciado. ¿Cree que las pruebas serán lo suficientemente contundentes para que a finales de este mes esa comisión resuelva llevar al Pleno la posibilidad de dar paso a una destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral tras la figura del juicio político? Es importante destacar que este es un juicio político y de alguna manera lo que se enjuicia es el quehacer, las decisiones, el liderazgo de la persona para poder enfrentar el manejo de una institución como el Consejo Nacional Electoral. No significa eso de que en el fondo las ilegalidades estén ahí, es más sobre las decisiones que se toman. Sin embargo, la señora presidenta afirma que esto no es sino un intento de asumir y tomar el control de la institución, asumiendo el hecho de que yo podría asumir esa presidencia en un momento dado, si es que ella fuese destituida. Pero aquí yo quiero referirme a un hecho específico y claro. El controlar una institución como el Consejo Nacional Electoral no es una decisión de una persona, de un presidente. Necesita tener aliados que le permitan esa libertad de acción y repartir espacios de poder como ha sucedido hoy día. Perder la autonomía, perder la autoridad en función precisamente esta de comprar seguridad. Y es lo que en lo personal hemos venido cuestionando con el consejero Verde Soto y es lo que también está cuestionando en este momento la Asamblea Nacional. Por el hecho de que esa permisividad, ¿verdad?, que al final hace que ella sea la responsable y tenga que dar la cara sobre errores que incluso han cometido otros, no ella, pero como es la máxima autoridad las tiene que asumir. Ahora, sin embargo, ella se muestra muy tranquila, ¿no? Y esperando el momento ya de que se lleve a cabo este juicio para ella también poder dar sus argumentos. Y desde ahora se comienza a decir que tal vez no habrían la cantidad de votos suficientes dentro de la Asamblea, que será un tema que llevará a mucho cabildeo, a mucho diálogo. ¿Qué pasaría si es que no hay ese apoyo de la Asamblea, la cantidad de votos suficientes para dar paso a esta destitución, basándose en esa falta de buen manejo o de eficiencia al tomar decisiones frente al CNE? En lo personal, yo seguiré trabajando por un Consejo Nacional Electoral eficiente, independiente, no subordinado a intereses políticos, haciendo lo que se me permita hacer, y en esta expresión, haciendo lo que se me permita hacer, trato de decir lo que la señora presidenta me permita hacer en cuanto a aprovechar mi experiencia en asuntos electorales o mi deseo de trabajar por la función electoral, lo cual hasta ahora no se ha dado, y el mismo caso es el del doctor Verde Soto. Seguir trabajando. Obviamente, debo reconocer que la imagen institucional está seriamente comprometida, está afectada por una serie de decisiones que se han venido dando, por equivocaciones que sí han existido y que son parte de lo que hoy está investigando la Asamblea Nacional. Bueno, y eso preocupa, ¿no? Sobre todo cuando ya arrancamos un año que terminará siendo un año muy político porque se viene un proceso electoral para el 2021 y eso de ahí también trae ya un trabajo en otro sentido por parte del Consejo Nacional Electoral una vez que se pongan, ya entren en vigencia las reformas al Código de la Democracia. Lo primero, una de las primeras cosas que tendrán que hacer es esa depuración del padrón electoral y ya se habla de dividirlo en dos, en activo y pasivo. ¿Por qué esa división? O sea, ¿hacia dónde va enfocado el dividirlo en dos a este padrón electoral?
Yo creo que es una buena decisión y no es una decisión que nace ahora como iniciativa última de quienes hoy estamos vinculados con la función electoral. Esto ha venido siendo manejado durante mucho tiempo y va a permitir de alguna manera ponerle números reales al padrón electoral. El ausentismo normalmente anda entre un 20-22%. Si de ese 20-22% podríamos nosotros asumir que hay un 15-16% de personas que viven en el extranjero, que pudieran ser aquellas que no han sido depuradas por el registro civil, porque yo quiero insistir en aquello, es el registro civil el que le corresponde hacer esa depuración, y hoy nos están endosando a nosotros tal responsabilidad. Si nosotros logramos que esas personas que no han votado en los 4 últimos procesos se queden fuera del padrón, obviamente el ausentismo va a bajar significativamente y todos aquellos muertos mayores de 100 años y todas estas personas que a criterio de la ciudadanía contaminan el padrón, porque también hay exageraciones, permítame decirle, porque hablan de 1 millón y pico y eso es absolutamente irreal. Yo creo que eso va a permitir tener un poco más de confianza en el padrón. Ese es el primer paso, por eso es el padrón pasivo y el padrón activo. Si bien es cierto, va a haber esta depuración y se va a poder tener una certeza real de quiénes son los que van a sufragar, pero ¿qué garantiza que no va a haber una manipulación política en un momento dado también de ese padrón? Que es lo que preocupa, no más allá de un padrón inflado, que es lo que se ha venido criticando durante años, también ese tema de no caer en una manipulación en ese sentido. Yo estoy convencido y lo reafirmo aquí y ahora que no ha habido manipulación política del padrón. Yo creo que hay exageraciones, hay afirmaciones sobre la base precisamente de la desconfianza que genera, por un lado, la gestión de la misma función electoral, pero por otro lado, el hecho de que efectivamente aparecen muchas personas que en algún momento dado no deberían de estar en el padrón, porque no han sido depuradas oportunamente. Pero eso lo creo que este primer paso va a establecer una posibilidad de paz, confianza en ese aspecto tan fundamental para la imagen de transparencia de un proceso. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Sobre todo cuando en el 2021 enfrentaremos un proceso sumamente importante para el país. Quiero agradecerle su presencia, ingeniero, aquí en los desayunos de 24 horas. A sus órdenes siempre. Buenos días. Buenos días para usted y bueno, también me despido de usted.